Bueno, ahora vamos a ver por último el ensamble mecánico. Entonces, el ensamble mecánico implica el uso de diferentes métodos de sujeción para sostener juntas en forma mecánica dos o más partes de un sistema físico de piezas. En la mayoría de los casos, los métodos de sujeción implican el uso de componentes de equipos separados, esos son los sujetadores, que se agregan a las partes durante el proceso de ensamblado. En otros casos, el mecanismo de sujeción implica el formado de uno de los componentes que se va a ensamblar y no se requieren sujetadores. Entonces hay algunos casos en donde se requieren sujetadores y en otros casos en donde no se requieren sujetadores. En la vida cotidiana hay muchos productos que se ensamblan principalmente mediante métodos de sujeción mecánica. Los mismos automóviles, los aparatos eléctricos que son grandes y pequeños, los teléfonos, los muebles, los utensilios en sí, etcétera. Entonces, los métodos de sujeción mecánica, de ensamble mecánico, se dividen en dos grupos principalmente. El primero son los que permiten un desensamble, que los podemos identificar como los tornillos, los pernos y las tuercas, que son ejemplos de este tipo de ensamble. Y el segundo grupo son aquellos que crean una unión permanente, que son los mismos remaches. Mm, por lo general, el ensamble mecánico lo realizan con relativa facilidad los trabajadores que no son calificados, usando un mínimo de herramientas especiales y en un tiempo relativamente breve. Entonces pues, vamos a hablar rápidamente de los dos grupos, especialmente de los sujetadores roscados y de los sujetadores que crean unión permanente. Bien, entonces los sujetadores roscados son componentes separados del equipo que tienen roscas externas o internas para el ensamble de partes. Es, en casi todos los casos permiten el desensamble. Esos son los sujetadores roscados. Entonces, aquí podemos identificar los tornillos, los pernos y las tuercas. En la diapositiva pueden observar los tres tipos: la tuerca, el perno y el tornillo. Entonces, cada uno tiene una diferencia respecto al otro que hay que tener en cuenta. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia entre un tornillo y un perno que con frecuencia la gente o las personas se confunden frecuentemente. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Algunos tipos denominados tornillos autorroscantes poseen geometrías que les permiten formar o cortar la rosca correspondiente en el en el orificio. Entonces es importante tener en cuenta. En cambio, un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Una tuerca es un sujetador con rosca interna que coincide con la del perno, respectivamente al mismo diámetro, al mismo paso y forma de la rosca. Los ensambles típicos que se producen con el uso de los tornillos y los pernos, pues lo pueden ver aquí en la figura. Entonces están las dos partes ensambladas, está el perno y la tuerca. Esos generalmente son los casos en los que en la mayoría de las veces se puede ver eh, el ejemplo. Algo que hay que tener en cuenta es que los tornillos y los pernos vienen en diferentes tamaños, roscas y formas. Entonces, algo pues hay que tener en cuenta. Los tornillos se fabrican en una mayor variedad y configuraciones respecto a los pernos, dados que sus funciones son pues mucho más variadas. Los tipos incluyen tornillos para máquinas, tornillos de cabeza cuadrada, tornillos prisioneros, tornillos autorroscantes.
Entonces hay diferentes cabezas de los tornillos dependiendo de la función que vayan a desempeñar en la unión de las dos piezas. Eso lo podríamos dejar respecto a los sujetadores roscados. Ahora, por último, vamos a hablar del segundo grupo de ensamble mecánico, que son los remaches. Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente de forma mecánica. La aplicación de remaches es un método de sujeción que ofrece altas velocidades de producción, simplicidad, confiabilidad y bajos costos. Tiene ciertas ventajas. Su aplicación ha declinado últimamente, dando paso especialmente a los sujetadores roscados, a las soldaduras, a los pegados. Se están llevando a cabo otro tipo de uniones permanentes. Bueno, hablamos de un remache. Un remache, ahora sí vamos a especificar qué es un remache. Un remache es una punta con cabeza y que no tiene rosca. Este remache se usa para unir dos o más partes. La punta pasa a través de orificios en las paredes y después forma una segunda cabeza en la punta del lado opuesto. Entonces ahí vamos, a medida que yo les voy explicando, ustedes pueden ir mirando la figura para que se vayan dando cuenta de cómo es la estructura de un remache. Entonces les repito, entonces la punta del remache pasa a través de los orificios de las paredes y después forma una segunda cabeza en el lado opuesto. La operación de deformación se ejecuta en caliente o en frío. Entonces aquí lo que se hace es se utiliza presiones o un martillo. Entonces el remache, una vez que ya esté deformado, no puede removerse, al menos que algunas de las cabezas se rompan. Entonces ya después de que esté introducido, o sea, ya esté deformado, ya no hay manera de sacar el remache. ¿Listo? Los remaches vienen especificados por su longitud, por el diámetro, por la cabeza y el tipo de remache. ¿Listo? En el ejemplo que podemos ver aquí en la figura, en la diapositiva, podemos ver los 5 tipos básicos de remache, que está según la forma. Entonces está el sólido, que es el A. El B es un remache de tipo tubular. El C es un remache de tipo semitubular. Ahí podemos ver la diferencia. El D es un remache bifurcado. Y el E es un remache de compresión. ¿Listo? Entonces, pero hay que tener en cuenta que hay muchos otros tipos de remaches según las aplicaciones determinadas. Por último, estos remaches se usan principalmente para uniones sobrepuestas. Entonces, se utiliza más para la habilitación de herramientas y para mantener la unión permanente entre dos piezas. Esa es básicamente la función de los remaches. Bien, por último vamos a hablar rápidamente de cómo se pueden perfeccionar los procesos de manufactura. Entonces son 6 pasos fundamentales. El primero de esos pasos es una reorganización de las operaciones. Esta reorganización de las operaciones va más ligado a combinar las operaciones que casi siempre reducen costos. Reorganizar, asignación de hombre en máquina. Los analistas deben buscar la manera de que estudie los posibles efectos en detrimento de las operaciones de la línea. Reducir el costo de una operación puede tener como resultado costos más altos en otras operaciones. Entonces, al reorganizar la producción es indispensable e imprescindible que el analista pueda observar cómo es el proceso productivo, cómo son los diagramas de operaciones, cómo son las hojas
de proceso, la ruta crítica, de tal manera que pueda mirar qué operaciones se pueden combinar y reducir los costos. El segundo paso para perfeccionar el proceso de manufactura es la mecanización de las operaciones manuales. Entonces, cualquier analista de métodos debe tener en cuenta que el uso de equipo y herramientas automáticos puede traer eh, beneficios cuando el trabajo manual es demasiado costoso y de pronto es bastante complejo, o sea, que se realice en producción en grandes lotes. Entonces, cuando hay producción en grandes lotes y hay operación manual, entonces es necesario que esas operaciones manuales se puedan mecanizar mediante control numérico computarizado, nuevos equipos, de tal manera que se pueda reducir el inventario en proceso, menores desperdicios, disminuir los espacios ocupados en planta, disminuir los tiempos muertos. Bueno, el tercer paso es la utilización de instalaciones mecánicas más eficientes. Entonces, cuando se realiza una operación de forma mecánica, siempre garantizarse de que el medio de mecanización sea el más eficiente, que haya disponibilidad de materiales, que haya disponibilidad de herramientas, buen diseño de la distribución de planta, de tal manera que se disminuyan los tiempos muertos. El siguiente paso es la operación más eficiente de las instalaciones mecánicas. Entonces, aquí lo que se debe buscar es que el analista de métodos diseñe de tal manera que se puedan realizar dos operaciones a la vez, que se pueda ahorrar tiempos, que muchas máquinas y herramientas se ven operadas en su máxima capacidad posible. Entonces, esas instalaciones mecánicas se deben operar en las condiciones óptimas, en las condiciones normales, y eso es base de un buen estudio de la distribución de planta y en las condiciones en las cuales debería trabajar el equipo. El siguiente paso es la fabricación cercana a la forma final. Entonces, si hay procesos en los cuales el producto que se obtiene es casi el final, entonces debe maximizarse el uso del material, reducir los desperdicios, permitir la manufactura con materiales que sean mucho más amigables con el medio ambiente, minimizar el procesamiento de acabados, o sea, ya vienen más las tareas de enfocadas al medio ambiente. Y por último, consideración del uso de robots, que ya es tener en cuenta que hay operaciones que ya de pronto requieren de robots, ya que la mano de obra puede ser muy costosa, debe ser muy perfeccionista, ya son operaciones mucho más complejas, entonces puede considerarse el uso de robots. ¿Listo? Entonces, esos son los 6 pasos fundamentales en el perfeccionamiento de los procesos de manufactura. La bibliografía que usamos para realizar esta presentación fue el libro de Ingeniería Industrial de Benjamin Niebel y Los Fundamentos de Manufactura Moderna de Michael Grover, que nos sirve de gran ayuda como fuentes de consulta para poder explicarles de manera concreta los diferentes procesos de manufactura. Espero que hayan comprendido y que hayan ampliado sus conocimientos respecto a los procesos de manufactura. Muchas gracias.